Muy buenas tardes, les doy el nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello. En este momento que es bastante especial para nosotros como equipo, como escuela, porque hacía muchos años que nosotros no levantábamos un diplomado desde la Escuela de Arquitectura del Campus Creativo, y creo que inaugurarlo con este diplomado y inaugurarlo además con las personas que nos acompañan hoy creo que es un tremendo honor. En ese sentido, lo primero que quiero agradecer a Pablo Ormazábal, quien es nuestro coordinador del área y quien se ha encargado de organizar y coordinar todo lo que ha tenido que ver, no solamente con este diplomado, sino con otros diplomados más que van a venir muy pronto en nuestra agenda. Así que muchísimas gracias, Pablo. Lo segundo es que esto también viene a hacer carne, literalmente, un convenio que ya hace un par de años firmamos con la Universidad Politécnica de Madrid en su minuto, y que después se transformó en un convenio específico con el cual pudimos de alguna manera organizar, coordinar y gestionar lo que hoy día se va a llamar el Diplomado en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, y la relación que tiene este con el programa de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la ETSAM, lo cual nos llena de orgullo, no solamente que inauguramos un diplomado, sino que además es un diplomado que entrega créditos de un máster que se trabaja con la Universidad Politécnica de Madrid, que implica también de internacionalización, que por eso es muy agradecemos mucho que esté Gastón acá como coordinador de internacionalización de la escuela, porque además esto nos une no solamente a nivel de un convenio de crédito, sino que son docentes de la Escuela Politécnica, de la Universidad Politécnica de Madrid, los que van a dictar este diplomado, y por lo tanto las personas que estén acá van a tener por una parte el diplomado en proyectos arquitectónicos avanzados de la Universidad Andrés Bello, pero por otra parte la oportunidad en primer lugar de generar esas redes y esas interacciones con los docentes de allá, pero mejor aún, y que es lo que quisiéramos, poder comenzar una tarea de inmiscuirse en la academia, inmiscuirse en la investigación, y desde ahí por lo tanto proseguir con los estudios de máster en España, en Madrid, que es lo que más quisiéramos nosotros para ustedes. Así que sin más, en primer lugar voy a dejar a Pablo, que nos va a contar a grandes rasgos de qué se trata el diplomado. Después va a estar Óscar Rueda, que es el director. Más encima tenemos la suerte de que el director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos Avanzados, de Proyectos Arquitectónicos, de Proyectos, del Departamento de Proyectos, dejémoslo hasta ahí, de la ETSAM, está con nosotros hoy día, y además va a dar a conocer el máster. Está también María José Pizarro, quien es parte del comité del doctorado en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, también ha sido la secretaria académica de la Politécnica de Madrid, docente, directora, o sea, ha dirigido tesis del doctorado, y por lo tanto nos parece fundamental que también nos ayude. Y para que esto no suene a un tremendo proyecto que se ve lejos, está Luciano en Chile, que hace muy poco acaba de terminar su máster en Madrid. Nos visita desde Buenos Aires, con estas cosas y estas coincidencias que la vida se encarga de poner delante de uno. También a partir de este semestre es docente de la Escuela de Arquitectura y hace clases de manera híbrida desde Buenos Aires, y hoy día logró conocer por primera vez a un estudiante, la primera. Sí. Así que nada, dentro de este tremendo marco, agradecer que hay gente acá en el mar de Santiago, así que por favor, adelante, Pablo. En ese afán que lo comentaba en un momento con Juan Pablo, como de este lanzamiento, un lanzamiento con alta antelación, el diplomado se va a dar en agosto del próximo año, y tiene este ánimo bastante íntimo también, como creo que se ha dado de buena manera con el grupo que estamos reunidos acá. Y yo brevemente les voy a contar cuestiones que son más bien, si se quiere, administrativas, para salir de las dudas que tienen que ver como con el proceso de cualquier diplomado dentro de la escuela, y aún más en este en particular que tiene esta relación con Madrid. Para que quede bien claro, es lo que ustedes de hecho tuvieron en la difusión del diplomado. Lo que sucede a partir del convenio que firma la UPM con la UNAP es que efectivamente lo que ustedes pueden realizar acá a través del diplomado de proyecto arquitectónico avanzado son 30 de los 60 créditos internacionales. Por lo
lo tanto es hacer la mitad del máster y eventualmente esos 30 créditos, si ustedes quieren hacer continuidad con el máster, van a ser reconocidos. Eso es lo que tiene de gracia el convenio. Ahora también me parece importante recalcarles que aun cuando eventualmente alguno ya podría tener un posgrado, podría ser también una entrada para conocer la ETSAM de una manera más cercana acá y poder ver lo que puede ser la realidad del doctorado también, que está todo eso dentro del DPA, que es el Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Entonces, para que quede bastante claridad, el inicio de las clases está proyectado para agosto del 2026, la duración del diplomado son 6 meses, la matrícula, que se paga solamente una vez, son 150.000 pesos y el arancel total del diplomado es 1,5 millones. ¿Okay? Después de todas estas matemáticas se pueden volver a conversar, pero me parecía importante que lo dicen claro desde un primer momento. Y como director del diplomado va a oficiar Juan Pablo, quien me conoce. Esto entonces se tiene que recalibrar y reconfirmar, pero la planta completa de los académicos que van a estar en el diplomado son docentes de la ETSAM. Todos. Y en ese sentido, los cursos que ustedes toman son cursos equivalentes a los cursos que también se dan en el diplomado de la ETSAM. ¿Okay? Y inmediatamente hay un cierto atmósfera, porque si ustedes ven, no voy a hacer el trabajo de la universidad de cada uno de ellos, tenemos la suerte de tener a 2 hoy día acá, son todos doctores. Entonces, es cierto que por ejemplo un diplomado tiene un carácter más técnico, la versión chilena, como lo conocemos acá, que no se especializa en algo muy puntual, pero esto tiene más bien los aires del máster y también los aires del doctorado, y en ese sentido, esa idea de trabajar más desde el pensamiento crítico y la posibilidad de investigación proyectual es lo que está de fondo, que lo van a conocer hoy día a él. Hay 5 asignaturas que están aquí puestas: laboratorio avanzado, investigación para el proyecto, escenario contemporáneo, circuitos disciplinarios y prácticas pedagógicas, que son las 5 asignaturas que van a conformar el diplomado. ¿Okay? Y como les decía antes, son equivalentes a otras 5 asignaturas de arranque dentro del máster. Entonces, ¿por qué se parte en agosto? Que también es una fecha un poco extraña para nosotros en Chile como para que inicie un diplomado. Es porque si se diera lo que queremos que se dé virtuosamente, un estudiante que parte en agosto el diplomado con nosotros lo va a terminar en enero y en marzo podría estar entrando el segundo semestre del máster allá, si quisiera hacer el camino completo. Ahora, para que lo tengan a grandes rasgos, en noviembre, si no me equivoco, para la admisión, alguien si quisiera inscribirse y matricularse ya lo podría hacer. En ese momento se le entrega toda la calendarización del diplomado, pero en general lo que va a suceder es que agosto y septiembre, durante 3 semanas, va a haber un momento bien intenso. La idea es una dedicación que son 20 horas semanales, media jornada, que las tenemos acomodadas a nivel de calendario para que sean en la tarde-noche, para que si alguien está trabajando efectivamente pueda mantener su media jornada laboral. También sabemos que puede ser un perfil muy de estudiantes académicos que manejen su horario, pero la idea es que sean 3-4 semanas justo, mueren en el 18 de septiembre, antes de las fiestas patrias, que es la intención en que los docentes de la ETSAM van para acá. Entonces por eso se va a dar esa intensidad. Luego se pasa a un formato remoto, sincrónico, o sea, por eso que van a ver que la modalidad es híbrida, tienen este momento presencial y el resto de los meses se va a dar de manera mucho más acotada, 10 horas semanales, que para que se haga una idea va a ser 2 medios días, y que también por una cosa de horario con España no espero que sean durante las mañanas. Pero todo eso se va a afinar y se les va a entregar un calendario que es preciso para que ustedes se puedan programar. Pero lo interesante es que tengan claridad de ese momento intenso inicial, que nos emociona bastante que pueda suceder con ese ánimo que sucede en los workshops, que se cuiden, estamos ahí como haciendo un invento bastante especial, y luego tener la solución remota y si quisieran en marzo podrían estar pasando en Madrid el segundo semestre del máster. Eso, si tienen una duda la podemos guardar porque van a recibir más información de lo que se trata del máster y al final la podemos como resolver y estoy llevando, ¿no? La gran mayoría es muy importante porque les he escrito correo, así que nada, muchas gracias. ¿Ya estoy bien? Sí. ¿Es que te vaya pasando tu día de ahí? Como quieras. Lo que llamas como Patri. A mí me da igual. Sí, me quedo aquí si quieres. A ver, lo único es que quiero mañana está todo bien. Y queremos. Perfecto. Detrás. Vale, tú me dices. Está perfecto. Está a través del cable, pero vale. Me siento aquí y me pongo un poco. ¿Estás aquí?
avanzados, entiendo. Sois vosotros, ¿no? ¿Verdad? Sois alumnos estudiantes aquí delante de ellos. Son arquitectas y arquitectos de Egresado ya. egresado y también de fuera. Muy bien. Bueno, pues os vamos a hablar del MPA, que es el Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados que impartimos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad Politécnica es una universidad que está en el centro de Madrid y que tiene las carreras técnicas. Tiene las carreras de Ingeniería y Arquitectura, que es la rara dentro de las ingenierías. Pero bueno, ahí estamos, dentro de la UPM. No, déjala, que voy a... Sí, es que me gusta el logo. Entonces con él... Sí. Entonces, esta es como la primera parte del marketing, ¿no? O sea, si os tuviese que contar por qué cambiar como vuestra forma de vida, iros a otro continente, recorrer tantos kilómetros, pasaros un año fuera de vuestra rutina habitual, de vuestra casa, de vuestro domicilio, lejos de vuestra familia, ¿qué os podría ofrecer el MPA para tomar esa decisión, ¿no? Y bueno, luego podemos hablar más, pero quizás podríamos destacar como 3 o 4 ideas fundamentales, ¿no? Por las que yo, si fuese vosotros, iría a hacer el máster. La primera, que creo que es la fundamental, es que con un máster de estas características se os va a sacar como de vuestra zona de confort. Es decir, ahora mismo tenéis una formación, tenéis un imaginario, tenéis una forma de entender la arquitectura y los proyectos, y creo sinceramente que haciendo el máster, y os lo podrán contar luego Lucho y también Juan Pablo, pues se os va a descolocar un poco, ¿no? Se os va a sacar como de ese imaginario, ese posicionamiento que tenéis actual, y os va a abrir nuevas posibilidades, ¿no? Va a ser una especie como de disociación, ¿no? De repente os abre como un mundo nuevo. Creo que esa es la razón fundamental, ¿no? Que de repente encontréis como nuevos caminos, nuevos discursos, y que en cierto modo de alguna manera os reinventéis, ¿no? En segundo lugar, creo que también el máster os puede ofrecer una especie como de campo expandido del proyecto arquitectónico. Cuando digo campo expandido es que os puede abrir como nuevas posibilidades, no solamente de estructurar un nuevo pensamiento crítico, nuevos discursos, sino también de nuevas formas de establecer un diálogo o establecer como una relación con la arquitectura, ¿no? Desde temas que llaméis aquí de curatoriales, que aquí llamamos de comisariados, es decir, cómo ver otras arquitecturas, gestionarlas vosotros desde un punto de vista de un razonamiento crítico, de un pensamiento para generar exposiciones, actividades, publicaciones, lo que sea. Nos va a permitir meteros en temas editoriales, no solamente desde el punto de vista de la producción y la edición, sino también de la escritura, del pensamiento y de la parte ideológica. Y también, si estáis pensando en continuar luego como docente dentro de una escuela de arquitectura, tiene una parte de pedagogía que es bastante importante dentro del programa, que os abrirá nuevas formas de ver también, o nuevas formas de pensar la pedagogía del proyecto arquitectónico, informaros como futuros docentes en proyectos. No sé, hay otras 2 más que se podría comentar rápidamente. Igual, vale. Si no pongo la batería, es que igual ha de estar con... Bueno, da igual. Se me da el cielo. La tercera que os iba a decir, ya no recuerdo cuál es. Pero voy a pasar a la cuarta, que tampoco pasa nada. Si luego me acuerdo, pues la cuento. La cuarta es la que comentaba hace un momento Pablo, que es el tema de que el máster, las investigaciones que realicéis durante el año que dura el máster, la podéis trasladar luego al curso de doctorado. Es decir, el máster os da acceso directo al programa de doctorado en proyectos arquitectónicos avanzados, de forma que podréis desarrollar una investigación que acabará en una tesis doctoral de defensa y en la obtención del título de doctor. Es algo que hizo Juan Pablo, que seguramente haga próximamente Luciano. Pues sean como los motivos principales. Si quieres, vamos pasando porque un poco más rápido a partir de ahora. Bueno, eso es un poco lo que os contaba. Esto es un poco como la página web del departamento de proyectos, que bueno, simplemente os la saco para que sepáis que en la escuela, igual que aquí en la Andrés Bello, partimos grado, tenemos como 3.500 alumnos en grado, en proyectos somos como 130, 140 profesores solamente de proyectos arquitectónicos.
Luego hay un máster habilitante, que es lo que hace que nuestros alumnos puedan ejercer la arquitectura, aunque también se pueden ir simplemente con el grado. Y después hay másteres especializados en investigación que dan acceso a los programas de doctorado. Entre otros está también el MIPA, que es un máster de prototipado, el máster de comunicación arquitectónica, el MCH de vivienda Housing, o sea, en vivienda colectiva, aunque estos no dan acceso al programa de doctorado porque no tienen complementos formativos. Estos sí van, el MPA y el MIPA. Y luego, por último, el programa de doctorado. Pasa, por favor. Vamos por la edición 17ª. O sea, este año empieza la edición número 17. Los estudios de máster en nuestro país son relativamente recientes. Hubo un cambio de plan de estudios con el programa de Bolonia. Cuando entramos a la Conferencia Económica Europea se actualizaron todos los programas de grado y posgrado, y a nivel nacional se empezaron a desarrollar másters de investigación. Antes se pasaba directamente de grado a doctorado, hacían unos cursos dentro del programa de doctorado. Desde el 2007-2008 se empezaron a desarrollar estos másters, que es cuando se funda el máster en proyectos arquitectónicos avanzados. Pasa, si quieres, cada año hay un comisariado, bueno, cada 2, 3, 4 años van cambiando los coordinadores, una especie como de curatoría o comisariado que lo llamamos allí, que aunque siempre se mantiene la misma estructura, se va dando como pequeños cambios desde el punto de vista ideológico, de pensamiento crítico, a la dirección del máster. Esta fue la edición 15ª, en la que participé junto con Jacobo García Germán en la coordinación, pero pasa, por favor, hay muchas otras, ¿no? 11, 12, 14, 12, en las que se ha ido cambiando los comisarios y los coordinadores. Pasa. En el MTA 15, que fue el penúltimo, en el que estuvimos Jacobo García Germán como coordinador, como secretario académico, junto a David Casino y a Salvador Feliz. Hemos hecho esta imagen porque en ese momento nosotros hablábamos dentro del máster de lo que denominamos como gabinete de curiosidades, es decir, la idea del máster era poder englobar las distintas investigaciones y personalidades del amplio profesorado que tenemos dentro del máster, incluso de todos los invitados que vienen a dar clases también en el máster. Entonces, por eso era esta especie como de gabinete típico del siglo XIX, esta especie como de estudiosos que sabían y contienen un montón de referencias, de investigaciones, y bueno, esa es un poco la imagen que quería trasladar desde el punto de vista de la ideología el máster. Pasa. En la actualidad ha cambiado. Este año se inaugura una nueva coordinación que está a cargo del profesor Juan Elvira, junto con David Casino y Tony Jalaber, y le han dado el título de Mundos Secundarios. Pasa, si quieres, Juan Pablo. Os he puesto este QR porque, si queréis, ahí haciendo una fotito del QR, os podéis descargar el folleto que se acaba de subir a la página web. Todo lo que os voy a mostrar a continuación son imágenes del folleto, donde simplemente pues, se recoge el contenido del máster. Esta es una imagen que sale en el folleto, elegida por... Una foto así. La que no teníamos que no quiero hacer spoiler, ahí sí, espero que funcione. Sí. Pero vamos, si le dais, entonces os tenéis que descargar luego el folleto, ¿eh? Bien. ¿Ha funcionado? A ver. Sí, vale, el QR me ha funcionado bien. Perfecto. Pues continúo. Estas imágenes ya son de ese folleto, si lo descargáis, ¿no? Entonces, bueno, Juan está trabajando con esta imagen, y os traigo estas imágenes, esta y la siguiente, para que veáis un poco la multiplicidad de posicionamientos que hay en el máster, ¿no? Desde esta especie como de imagen, ¿no? De esta especie como de gran maqueta del territorio que estaba realizando este grupo de arquitectos chinos, ¿no? Para realizar una implantación en un territorio muy vasto, a esta otra, ¿no? Que es una imagen de un territorio, ¿no? Casi de carácter renacentista o barroco, que es el río Bidasoa, con un intercambio de princesas entre el reino francés y el español, ¿no? Estas dos líneas, ¿no? Aparentemente opuestas, se ven reflejadas en el máster. Pasa. La estructura académica se divide como en dos ramas que parecen
diferentes, pero que al final es como lo mismo, aunque son un poco distintas. De hecho, el nombre es bastante ambiguo, porque una línea es práctica crítica y la otra línea es crítica práctica. Es como lo mismo, pero al revés, como si te metes en un espejo, ¿no? En realidad nunca ha estado claro, o sea, cuál es la diferencia entre las dos líneas. Todo se mezcla, se diferencia y se mezcla, pero bueno, es cierto que pasa, si quieres, una línea tiene más que ver con un posicionamiento más propositivo, más cercano al proyecto arquitectónico ortodoxo y a los distintos formatos de la representación de ese proyecto arquitectónico, y esta línea este año, la línea práctica, crítica, Juan la ha llamado cosmografías, y pasa. La segunda línea, que es la línea de crítica práctica, tiene más que ver con la teoría del proyecto arquitectónica, con la especulación, es decir, con todos los imaginarios, ideologías, escritos que rodean el pensamiento crítico del proyecto arquitectónico, ¿no? Desde posicionamientos muy diversos y transdisciplinares. Pasa. La línea, esto ya es un poco un avance de lo que va a ocurrir este año, que será muy parecido a lo que ocurra el año siguiente cuando vayáis, si podéis ir. Va a ser esta, la línea de práctica crítica va a estar, digamos, llevada, pasa, por favor, por Juan, y dentro de este laboratorio va a estar él junto a Fernando Rodríguez desarrollando este laboratorio que se llama Tabla Manifiesto. Pasa, por favor, que tiene que ver con distintas representaciones conceptuales de pensamientos arquitectónicos diversos, ¿no? Es una especie como de ejemplo de unos invitados que iban hace un par de años a taller. Pasa. Dentro de este mismo laboratorio estará también Jacobo Ferremán, acompañado de Federico Soriano, hablando de ensayos gráficos canónicos, básicamente hablando también, pasa si quieres, de la representación del dibujado del proyecto arquitectónico, pero desde un punto de vista como más conceptual, ¿no? Y muy vinculado a este especie de pensamiento de Avi Bakbur y de mezcla de una especie de pensamiento collage, ¿no? Muy relacional del proyecto arquitectónico. Pasa. Aquí también estaremos nosotros, María José Pizarro, David Casino y yo, que estoy en el medio, con este laboratorio también. Digamos que los tres laboratorios forman parte del laboratorio de práctica crítica, y nosotros vamos a trabajar con genealogías inverosímiles. Pasa que tiene que ver sobre todo con buscar la relación que tienen planteamientos arquitectónicos contemporáneos con el pasado, pero también su proyección hacia el futuro, en una investigación en torno a las influencias o a la arqueología, ¿no? Si usamos la terminología de Foucault, la arqueología del proyecto arquitectónico. Pasa. Luego está la línea crítica práctica, que se llama escenarios, como os he dicho. Pasa, vamos avanzando rápido, que está el laboratorio completo, porque así es el profesor Rojo, todo el laboratorio lo va a dirigir él, no va a haber ninguna otra línea más, y el laboratorio se va a llamar Archive-Fever, que tiene que ver con una obsesión que tiene Luis en el último tiempo, que es la influencia o la importancia que tiene el archivo en el pensamiento arquitectónico contemporáneo. Estará acompañado de los profesores Miguel Foguet y Luis Juan Liñán. Estos son los dos laboratorios y las dos líneas principales. Pasa, voy a contar rápidamente, pasa a ser la imagen del contenido. Esto lleva esta cosa, ¿no?, que ha puesto Juan en el folleto, como es en la página ya 46-47. Es decir, todo esta especie como de pensamiento de laboratorios nos lleva a una especie como de diagramas un poco encriptados, donde hay un montón de referencias de laboratorios que se van mezclando, y donde vosotros tenéis que ir navegando y centrando vuestras investigaciones. Y nos lleva a una estructura, que es la estructura académica, que os voy a contar rápidamente porque tiene que ver con lo que adelantaba Pablo, de qué asignaturas o laboratorios se van a impartir aquí y cuáles se van a impartir en Madrid, pero es muy claro, ¿no? Si trazásemos, pasa Juan Pablo, a ver cómo está esto, no pasa para atrás mejor, pero si trazásemos como por aquí una línea, esta es la parte del primer semestre, el primer cuatrimestre, que es el de otoño, que dura hasta Navidades, pasado enero-febrero, y ese es el que empieza en primavera, que se va hasta junio, ¿no? Este es el que se impartiría aquí en Santiago, y este es el que se impartiría en Madrid. Pasa. Hasta aquí el MPA. Pasa. Ahora vamos a hablar un poco, es básicamente lo que has contado tú, pero gráficamente llevado a la aplicación de la estructura académica del MPA. Bien.
Pasa, por favor, Juan Pablo. Esta es la parte. He puesto PPA, por disculparme, ser una D, se habría que dar como la vuelta, ¿no? La crítica práctica y crítica, ¿no? Pues es una P y una D que se invierte. Bien, bueno, he dicho este chascarrillo absurdo. Aquí estarían como los dos laboratorios, cosmografías y escenarios, práctica, crítica y crítica práctica. Luego hay otros transversales, que es un seminario de investigación obligatorio, porque este es el que os da los complementos formativos para pasar al doctorado. Hay un curso de itinerarios que viene por aquí, que hace todo el curso, que tiene que ver con actividades, conferencias, viajes, etcétera, etcétera. Luego otro de mentorías, que es importante, que es el que se desarrolla dentro de los talleres docentes de proyectos arquitectónicos, que ahora la profesora Monserrat Pallés. Es decir, aquí estaríais dando clases en los talleres de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y también había unas sesiones junto con la profesora Concha para hablar de temas de la pedagogía, de cómo es nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Ellos están un poco como formando. Y luego unos seminarios especializados, 3 aquí y 3 pasa en el siguiente cuatrimestre. Esta parte sería parte presencial aquí y parte online. Y esta parte, los que quisieseis una vez acabado el diplomado y ir a Madrid, se os reconocerían estos 30 créditos. Empezaríais en febrero, marzo, la última parte, pues todo lo que está aquí, los talleres, tal. Bien, pasa. El MBA acaba con un documento, una investigación, que es la tesis fin de máster, que es, yo no sé cómo lo llames al proyecto fin de carrera, o el trabajo último cuando acaba la carrera. Este título, pues es lo mismo, pero en formato de investigación. Es decir, una vez que acabo esta investigación, después del curso tienes que hacer una tesis fin de máster. La tesis fin de máster es un documento importante, porque es como la investigación final, un poco que condensa todo lo que habéis, o las investigaciones que habéis desarrollado durante el curso académico del máster. Y suele ser normalmente la investigación que luego se lanza al programa de doctorado, ¿no? Convirtiendo esta tesis en una especie como de proyecto de ¿cómo se llama? Proyecto de investigación al doctorado. No, el título de tesis. El título de tesis. O sea, se le cambia la forma y es lo que te permite entrar bien. Ahora hablaremos un poco más de ello, porque bueno, ahí pensamos que ver dos ejemplos, el de Lucho y el de Felipe Reino. Lucho, el suyo, lo defendió desde DMT aquí, pero lo defendió el verano pasado con esta investigación que es, bueno, la que se ve en pantalla, ¿no? La casa tecnonómada, ¿no? Lo que se hace expandir a la ciudad global, y que esperamos que se convierta pronto en un título de tesis y una investigación en el programa de doctorado a partir de marzo. En eso estamos. En eso hay, a ver si hay suerte y logramos que pase. Y bueno, esto es otro ejemplo, ¿no? Felipe Redo, que es un arquitecto uruguayo, ¿no? Que hizo la tesis, el fin de máster, sobre el comisariado como montador del pensamiento contorno en Latinoamérica. Esto se trasladó luego a un trabajo de doctorado que acabó en una tesis doctoral que tenía que ver con las exposiciones latinoamericanas, de arquitectura latinoamericana en el MoMA en Nueva York, que fue su tesis doctoral que defendió, y es doctor y ahora está en una escuela, Ahora dirige la escuela de la Universidad Católica del Uruguay, el director de la escuela. Normalmente los pasa, porque tenemos otro ejemplo, que es el de Juan Pablo. Normalmente aquellos que hacen la tesis fin de máster hacen una publicación y hacen la tesis doctoral, acaban siendo directores de una universidad en este país. Este es el último ejemplo que está acabado, ¿no? Esta fue la tesis fin de máster de Juan Pablo, que tiene que ver con las construcciones agrícolas menores como representación de la arquitectura, o sea, como tiene que ver un poco, como hemos hablado antes, del dibujado del proyecto arquitectónico. Esto se convirtió en una publicación en la que tuvimos además la suerte de participar cuando se invitó Juan Pablo, un pequeño textito, y luego esto a su vez se acabó convirtiendo en una tesis doctoral que Juan Pablo defendió, se hizo doctor, y hasta aquí hemos llegado. Y bueno, esto es lo que os quería contar sobre el máster y el diplomado. Eso es todo. Espero que haya quedado claro, no sé. Yo tengo una consulta. Sí. Respecto a si, por ejemplo, uno quisiera el diplomado, el tema que yo abarque en el diplomado tiene que continuar en el diplomado y después se hizo un semestre para el máster, o puedo empezar un tema nuevo en el máster, que es más conveniente en este caso. Porque como igual en un año tienen acotado el tiempo, entonces como para hacer un proyecto de investigación quizás tener sumado de los planes y hablado del
hacerlo, controlarlo, está muy claro. Ya. ¿Cómo se quiere hacer? Bueno, en realidad yo creo que nadie que empieza el máster de proyectos arquitectónicos avanzados sabe muy bien dónde va a acabar, ¿verdad? Es como una aventura que tú vas allí y empiezas. Normalmente funciona un poco por el boca a boca, ¿no? Os van como contando cosas, una cosa como un poco misteriosa. A veces, no sé, una videollamada por ahí de un ser extraño como Lucho en su día que llamó, yo me conecté con él, me preguntó, ¿pero qué tal? Ah, pues igual me matriculo, al final no se matriculó, luego el año siguiente, contar un poco de qué va la vaina esta del máster, que Lucho vino porque tenemos inquietud, para él, claro, por el boca a boca un poco, Juan Pablo Andrea por no sé quién, y van allí, y yo creo que al final, más que pensar en qué investigación vas a hacer, la investigación va a llegar a ti. O sea, tú cuando estés allí empiezas a trabajar, empiezas a leer, a formarte, a pensar, descubrirás cuáles son tus intereses y eso acabará plasmando una investigación final que vete a saber cuál es. O sea, por eso digo que esto, cuando he empezado a contaros por qué creo cuáles son las virtudes o cuál puede ser la motivación para hacer un máster como este, es que solamente os recoloque, os saque como fuera de lo que seis y os abra como nuevas posibilidades. Es decir, es una especie como de desplazamiento de personalidad, ¿no? Encontraréis nuevas formas de entender la arquitectura y ahí surgirá la investigación que tenga que surgir. Por tanto, no te preocupes. Lo único que tienes que tener claro es que si empiezas el diplomado y luego te quieres ir a Madrid a hacer la segunda parte, tienes que tener toda la infraestructura clara, porque no es sencillo. Ya a nivel, pues eso aunque no es caro, porque la verdad es que antes lo hablábamos, es una escuela pública y no es caro, pero claro, sí que es caro los desplazamientos, el alojamiento, lo que es el cambio de vida, entonces eso sí que creo que lo tenéis que tener claro. Es decir, si solo vais a apostar por el diplomado o si vais a apostar por el paquete completo, en cuanto acabéis aquí en enero, es que tenéis que largaros inmediatamente para, tenéis que tenerlo súper claro, tenéis que tener la matrícula hecha allí para luego hacer el reconocimiento de créditos. Quiero decir, el procedimiento administrativo no es sencillo, tenéis que tener claro, porque como os despistéis, os planteéis ya en marzo y ya habéis perdido la oportunidad, que tampoco pasaría nada, porque lo que podéis hacer es pasar al año siguiente, dejar correr una convocatoria y luego el reconocimiento de créditos puede ser en la siguiente convocatoria, es decir, no perdéis los créditos, pero si vas en el mismo año, que tenerlos súper claritos desde el principio. Oscar, yo creo que también es importante decir que si piensan hacerlo, la matrícula tiene que ser cuando se haga el periodo de matrícula en agosto en la escuela, en la EXAN. Entonces, digamos que si lo tenéis claro, porque si no, queda la matrícula condicionada. Bueno, eso tú sabes mejor que has hablado con la Secretaría Administrativa. Sí. ¿Queréis? Pues ya hablamos también de temas administrativos. Yo creo que hagamos una pasada administrativa, como me pregunte, y después hacemos una conversación ya más de fondo del Vale, pues muy rápidamente. Es cierto, o sea, es decir, para que os podáis matricular en febrero y podáis entrar al máster, tenéis que matricularos en el periodo de matrícula de septiembre. Es decir, a la vez que empecéis aquí el diplomado, tenéis que pedir allí la matrícula. No tenéis que abonar ninguna tasa ni pagar nada. Simplemente lo que tenéis que pedir es la admisión al programa de doctorado. Pedir la admisión significa que tenéis que enviar vuestro currículum. Perdón, programa del máster. Tenéis que enviar vuestro currículum, tenéis que enviar vuestra titulación, se tiene que comprobar y la universidad os tiene que admitir. Entonces, se os hace una matrícula condicionada. Si tenéis la admisión, lo que os hace es que se os reserva esa matrícula para el periodo de ampliación de matrícula en febrero. Vosotros en febrero, ya estando matriculados o matriculadas, llevaríais todos los créditos de la diplomatura. Se presentaría a la comisión del máster de proyectos arquitectónicos avanzados, se os firmaría un papel de reconocimiento, cuando al final los profesores somos nosotros, somos los mismos, os reconocemos automáticamente los créditos y con ese papel de reconocimiento lo que hacemos es que se os convalida el primer cuatrimestre y empecéis ya el segundo limpios en marzo. Pero tenéis que tener el procedimiento previo de matrícula hecho. Por supuesto, y la diplomatura acaba de aquí. Solo insistir en un punto, y por eso la alteración del lanzamiento es un año antes, en la medida que lo podamos guiar y hacer todos los cursos de información se van a en todos los puntos. Lo único que de parte nuestra tiene que suceder es que el convenio se mantenga. O sea, si ustedes tienen los créditos internacionales, entre el convenio de ambas universidades respectivas, hacemos convenio, que debería ser así, sus créditos van a valer añados. Entonces podría tomarse un año, quizás hasta dos, pero la idea, lo virtuoso sería hacerlo de por qué, pero para que lo tengan como... Sí. Luego hay otro tema
importante, que es que ¿Tú vas a tiene hacer que pasar, el máster? yo voy a hacer también el máster, no, yo hago de señorita A ver. no, que hay que pasar por la admisión Sí. al máster de proyectos arquitectónicos avanzados. Hay veces, o sea, puede ser un puro trámite, pero hay veces que nos encontramos que hay problemas de convalidación de títulos o que no, digamos, hay algún problema, digamos, en la formación o la equivalencia de los títulos. Entonces, hay 3 ventanas, que la primera creo recordar que es en marzo. Bueno, lo examinamos el tribunal en marzo, se abre desde enero. La otra es en mayo y la última es en junio. Entonces, digamos que antes de toda la documentación de vuestro currículum y un formulario que piden tiene que estar enviada antes de alguna de esas convocatorias para que sea admitido, digamos, por el departamento y luego pase a la admisión administrativa que ha dicho Óscar de formalización de matrícula. Así es. ¿Vale? Pero los plazos corren un poquitín antes en el tiempo por el periodo de admisión. Claro, de hecho, para matricularos para la edición 18ª, ahora va a empezar la 17ª, la número 18, podríais empezar a aplicar ya a partir de enero o febrero del año que viene. ¿Más dudas? Esto me ha tocado revisar de repente el programa de la examen. Entiendo que no es el máster habilitante. No tiene ninguna relación con el máster habilitante, no te permite ejercer como arquitecto, No, el máster habilitante solo lo pueden hacer titulados europeos, en el espacio de educación superior europea. Es decir, alguien que viniese del continente latinoamericano tendría que reconocer su título, que no es un proceso sencillo, en función de los países además hay distintos convenios, y una vez que tuviese reconocido el título ya podrías pasar también a hacer el máster habilitante, pero es un procedimiento totalmente distinto que tiene que ver solamente con poder ejercer la profesión de arquitectura en nuestro país, bueno, y en el resto de Europa, porque ya es un espacio unificado. Es un título de habilitación profesional, el máster habilitante. Este es un máster que puede hacer cualquier arquitecto, no necesita ningún reconocimiento, y es un máster de investigación que da acceso al programa de doctorado, pero no habilita para ningún tema profesional. Simplemente es más para temas de investigación y temas de docencia, porque igual que allí para desarrollar la carrera docente tienes que ser doctor. Puedes ser en una primera parte que no seas doctor, pero irte formando, pero a la larga, si te quieres estabilizar en una plaza a tiempo completo, tienes que hacerte doctor y a partir de ahí, por oposición, eres ya profesor permanente de la universidad. Es más investigación y docencia lo que tiene este máster. ¿Alguna otra pregunta? No, yo quería completar de lo que preguntabas vos en relación a nuestra charla en aquel momento. Es lo que recuerdo que tengo muy presente y que de hecho reproduje en más de una conversación con otros candidatos. ¿Qué te dije? Me dijiste, seguramente tenés algo pensado, seguramente tenés una idea de lo que querés investigar. Intentá hacer el ejercicio de acallar eso y sorprenderte en el transcurso del máster con la aparición de cosas nuevas. Y a mí al menos ese comentario me resultó clave en relación a esto de preguntar, ¿no? Pero es que lo que es importante que se lo viene con otra energía, lo que se necesita de tener una energía o lo que hace va Claro, eso es como cuando entras a la escuela de arquitectura, tienes como una idea de qué es lo que es ser arquitecta, de qué es lo que podrá ocurrir, y luego a lo largo del tiempo pues puede ser esa cosa, la contraria, o vete a saber qué ocurre, ¿no? O sea, es lo que tiene al final la investigación, el pensamiento avanzado, o sea, te puedes llevar por derroteros y caminos absolutamente insospechados, ¿no? Es un poco lo que decía antes de Montenegro y Blackburn, ¿no? Que hay un tema como relacional que no sabes dónde vas a acabar. Entonces por eso no os preocupéis, yo creo que la investigación os va a encontrar a vosotras y no al revés. O sea, iréis siguiendo caminos y de repente os posicionáis y diréis, pues aquí es donde estoy, es lo que quiero hacer. Pero a priori es muy difícil saberlo. De todas maneras es curioso porque yo estoy en la comisión para el acceso al máster de proyectos arquitectónicos avanzados y se pide siempre una carta, digamos, como de intenciones o de presentación. Y es cierto que casi todos manifestáis por qué queréis hacer el máster y cuáles son vuestros intereses. Pero es que luego yo creo que si lo preguntamos al cabo de los 3 meses, estáis todos como
Y luego ya cuando llega al final del máster que estáis en la vorágine, de tengo que elegir un tema para la tesis final. ¿Qué hago? O sea, entráis en pánico porque todo lo que teníais se ha ido desmontando, o sea, se quedan cosas, pero tienes como tantos feedback totalmente diferentes que a lo mejor no habías pensado en ellos, que es como eso, te tiran a un lago con el agua congelada y dices, ¿y ahora por dónde son? Claro, y después ahí se dan como cuestiones como muy personales, porque después los procesos son individuales, ¿no? Mati, por ejemplo, hizo toda la cursada del máster como con una mirada súper estratégica de cómo ordenar esto, lo otro, tal, qué sé yo, y terminó saliendo para cualquier otro lado. Algunos que llegaron al final sin la menor idea de qué les interesaba investigar, o sea, parece que son procesos muy, muy personales. Y sea lo que sea que te traiga la experiencia total del máster, es valioso a nivel personal, porque el hecho de que te desarme te va a resultar valioso. Ahora, ese nivel personal, y a propósito de estas cosas relacionales, sí, tiene esto de que te desarma, te descoloca, pero lo simpático es que después de este rato, lo interesante del máster, lo que ayuda es como a reorientar, a posicionar a tu misma persona, como profesional, disciplinarmente, académicamente. ¿A qué voy con esto? Que en el fondo sí te desarma, pero después luego te vuelves a rearmar académicamente, disciplinarmente en la misma persona. Solamente que probablemente desde una nueva posición, con una nueva orientación, pero sigue siendo lo mismo. Aquí quiero llegar. Todos nos descolocamos, apenas entramos a esto y pasamos por esa etapa que puede ser más larga, más corta para uno u otro, pero sin embargo, cuando yo empiezo a ver los trabajos que terminan haciendo mis compañeros y compañeras de máster, o los que estuvieron antes o después, sí tienen mucho que ver con la práctica que tenían antes, solamente que la reposicionan, toma cuerpo teórico, toma una posición intelectual, disciplinar, que es mucho más densa, mucho más profunda que lo que tenían antes. Eso ayuda como a reorientar de alguna manera lo que se venía haciendo, porque al no ser un máster de especialización, no te indica lo que tienes que hacer, ni cómo se llama, ni homogeniza a la cohorte con la que se está trabajando, todo lo contrario. Yo tenía en mi cohorte, estaba Felipe, que terminó trabajando en temas curatoriales, que eran temas que de alguna u otra manera él había trabajado, pero sin una orientación, sin un hilo conductor, sin tampoco haber posicionado su práctica en un campo mucho mayor, que esto es una de las cosas que tienes, que logras posicionarte en dónde estás en la disciplina. Tenemos una cuestión de eso, obviamente, cuando pasas del ejercicio profesional al ejercicio académico, logras hacer ese pequeño gran paso, que es posicionarte en la disciplina, y no solamente ejercer hacia adelante sin saber de dónde lo estás haciendo, hacia dónde lo estás haciendo, dónde lo estás haciendo. Y ese posicionamiento evidentemente requiere que suspendas por un rato esa ansia de poder marcar lo que vas a hacer durante un rato, porque de una u otra manera termina saliendo eso. Y es lo interesante, que todos los profesores que están ahí, cuando lean sus currículum, son docentes que trabajan en la academia, pero también en el ejercicio profesional, y en el ejercicio profesional de una manera bastante amplia, desde comisariado hasta los concursos de arquitectura. Pero todos tienen eso, a diferencia de nosotros, que como que dividimos el mundo entre el ejercicio profesional y el ejercicio académico. Esto lo nutre bastante, y se entiende esto de teoría práctica y práctica teórica, que en el fondo esa nebulosa, del momento que hay un traspasaje de un sector a otro, se comunica y te da otra perspectiva en ese sentido. Esa nueva perspectiva, yo creo que es esa que te ayuda como a posicionarte en el espectro y expandir evidentemente la noción que tú tenías de tu propio ejercicio. Yo creo que en ese sentido, no solamente que te vayas a ir y vayas a terminar haciendo otra cosa completamente diferente, quizás sí, pero al menos sí o sí expande la manera en la que tú trabajas. Por ejemplo, lo de Felipe, que termina trabajando en temas curatoriales, termina trabajando en museos, termina trabajando en temas de
comisariado, y que después de eso, esa misma forma de proyectar en el comisariado la lleva después a una escuela de arquitectura. No es que haga gestión académica y gestión curricular desde lo que sabe como arquitecto, sino que de lo que sabe y de lo que logró construir teóricamente entre el doctorado y el máster. Roberto Morales, que es de Ecuador, él lo que terminó proyectando fue su propia oficina. O sea, llegó un minuto en el que se dio cuenta que lo que tenía que hacer era proyectar su oficina. Y eso fue de una u otra manera lo que hizo en el máster, lo que hizo en su tesis, y es finalmente como lo vemos en su práctica, que en el fondo él logró proyectar su propia oficina. Oficina que ya funcionaba, oficina que ya existía, pero yo recuerdo esa conversación a los 8 o 10 meses de estar en Madrid y de decir, esto tiene que cambiar por completo, esto tiene que dar una vuelta. Evidentemente Manu también. pero tiene que dar... Manu también. ¿Ah? Manu González de Villa también. Y eso yo creo que nos pasa a todos. Y esta cosa de no especializar, de que tampoco no haya aulas de profesores temáticas en la que tú tienes que condicionar tu pensamiento básicamente hacia un lado. Yo creo que eso también es un tremendo valor que tiene la escuela politécnica. O sea, que tengas en una misma sala, te está haciendo primero clases de campo base y después puedes andar a tres jaques. Como por decir, etariamente y también disciplinarmente dos opuestos, probablemente. Esa riqueza yo creo que también es tremendamente estimulante, porque te hace chocar con cosas que probablemente tú no has querido tocar profesionalmente, no has querido inmiscuirte, sin embargo son un tremendo feedback de vuelta. No soy uno de ustedes. Yo creo que hay como una relación muy directa también con la construcción de la identidad personal. Si vos vas a hacer como un proceso de maduración como muy plantado en tu definición del yo, posiblemente generes como un cierto rechazo para con ese proceso, ¿no? O choques, ¿no? Y eventualmente te va a desarmar tu idea del yo de todas maneras, con lo cual vas a estar consumiendo energía sin sentido, ¿no? Y hay algo que es un poco lo que dice Juan Pablo, que es lo que viene después, que es como, bueno, todo el proceso de reconstrucción de esa misma identidad que en el fondo digamos, es lo valioso de la experiencia de máster. Entonces, cuanto menos resistencia inicial tengas, más provecho le vas a sacar a la construcción final. Pero yo creo que también hay un tema a mí me parece interesante y bonito, que es que ya no son clases de grado en donde tienes que estar formando como para, digamos, más disciplinarmente, sino que se establece un diálogo. O sea, las clases del máster, al final estamos un poco todos hablando de todos, o sea, no hay, pues nosotros damos pie a que se hablen de determinados temas, pero participamos todos por igual, entonces al final es enriquecedor para todo el mundo. O sea, se establece como unos diálogos muy horizontales que al final, o sea, estamos aprendiendo todos. Egoístamente para nosotros nos mantienen muy al día. En grado es como mucho más sistemático, sabes lo que tienes que hacer, a dónde tienes que llegar con determinados ejercicios, pero aquí es como un diálogo formativo para todos y enriquecedor, o sea, porque cada uno viene con unas experiencias detrás totalmente diferentes. Todos y todas sois arquitectos y arquitectas, entonces digamos que ya también hay una base de la que se parte que está muy elevada, y digamos también hay unos intereses. La gente que llega al máster es porque tiene realmente interés en hacer ese sacrificio de seguir formándose, seguir como con el tema de la investigación, también tema de la docencia, que ya lo ha apuntado Óscar en nuestro máster, digamos hay una parte muy importante pedagógica, entonces al final es como muy horizontal y se establece una relación muy diferente de la que se pueda establecer a lo mejor en grado, que hay digamos más como de guía, más de profesor o profesorado, alumnado, y aquí es mucho más digamos de igual a igual. Sí, eso es verdad, porque nosotros como docentes en el máster hemos hecho también un máster, o sea, quiero decir que nosotros
nosotros también nos hemos como reestructurado, nos hemos desmontado y vuelto a rearmar en estos 4 o 5 últimos años en los que hemos estado impartiendo docencia, porque antes veíamos la docencia de grado de una manera y después de haber estado esos años en el MPA la vemos de otra. Incluso también hemos como reelaborado nuestros propios discursos y nuestra forma de entender la arquitectura y de contar lo que hacemos a nivel profesional, porque como dice María José, nosotros nos formamos a la vez que impartimos docencia en el máster, porque nos ayuda también a pensar a la vez que hablamos y impartimos la docencia. Es un tema interesante porque yo creo que al final, como dice María José, todos estamos en el mismo plan, somos todos compañeros y compañeras, somos arquitectos y arquitectas y compartimos intereses, o sea, no porque nosotros seamos docentes y vosotros estudiantes estamos en planos distintos, eso no ocurre. Pero bueno, también yo creo, al hilo de lo que decía Juan Pablo, que es un tema muy interesante que estaba en el trasfondo de lo que estaba comentando Juan Pablo, que es como el tema de la agenda y de los contactos, ¿no? Que de repente empiezas a tener amigos en Bolivia, Ecuador, Uruguay, Montevideo, Buenos Aires, Argentina, Córdoba, aquí Santiago de Chile, o sea, Madrid, incluso hay menos, pero viene alguien, gente de Estados Unidos, Boca, pero bueno, te permite tener como una especie como de mapa de relaciones que la vas a mantener para el resto de tu vida, porque al final generas unos vínculos que son permanentes y que permite pues, tener como unas relaciones internacionales muy interesantes. Quería decir algo que tiene que ver con lo local y que lo que se está haciendo es inédito también para la universidad, como partir algo que tiene una relación internacional que tiene esa continuidad y por lo tanto el cariño y la preocupación que hay desde varias personas de la universidad va a asegurar a un grupo pequeño que podría tomar este diplomado de que vamos a estar todos para que salga bien. Y también entiendo que para ustedes también es inédito abrir ese espectro horizontal de conversación y discusión hacia este lado y hacia este grupo. O sea, la atención la van a tener para que funcione bien. Y en ese sentido, creo que es una oportunidad bastante bonita de ver también desde ahí. Yo creo que también lo hace bien a nosotros como universidad, porque en el fondo estos son espacios universitarios lo que tú ves de verdad como el fondo de la universidad, o sea, la construcción común, colectiva de cómo se llama, del conocimiento, no solamente en lo relacional, lo que tú pones a disposición de tus conocimientos, sino que el conocimiento que se va construyendo colectivamente. Y estar en ese espacio yo creo que es un privilegio, literalmente, porque cada vez son menos los espacios donde logramos hacer que eso suceda, que tengamos una mesa en la que conversamos suspendiendo cualquier jerarquía y intentando construir algo de manera colectiva. Y eso me parece que también es un tremendo valor de lo que nosotros no lo tenemos tanto acá en Chile, por la manera en la que nosotros trabajamos académicamente, por cómo son nuestros programas en general. En Chile tienden a una cuestión más de especialización y más de cuestiones verticales que a una construcción colectiva del pensamiento. Y eso creo que también es un tremendo valor que tiene esto. ¿Puedo hacer una? Por favor. Claro. A raíz del comentario de Pablo, me surge la duda de si esto se ha hecho antes en algún otro país. Eso es la primera duda. Y lo segundo es, yo justamente ahora estoy aplicando a un máster que tiene un proceso de selección que es bien largo, o sea, prácticamente un semestre. No sé cómo es el proceso en la examen, pero ustedes lo contaron de manera muy simple. Me gustaría saber si es que ese proceso, por ejemplo, si uno tomara este diplomado, ¿existe la certeza de que uno va a estar aceptado en el máster? ¿O también existe la posibilidad de que se rechace? Esto, básicamente, pensándolo como desde el aspecto un poco más pragmático, pero también provechoso, ¿esto te da una vía directa al máster o no? No, te soy totalmente sincero, no, pero vamos a ver. Ocurre lo siguiente. ¿Se hace esto en enero? Yo te lo explico. O sea, es decir, si solo quieres hacer el diplomado, ya está, no para te matriculas si lo haces. Si quieres hacer el diplomado y el máster, para el diplomado que tienes que estar matriculando, entiendo que el año que viene no sé cuándo. Sí, parte de los matriculadores en noviembre, pero continúa hasta justo parte de las clases.
Pues justo, para la verdad es que te matriculas en el diplomado, te tienes que empezar ya a matricular a partir de enero o febrero del máster, que es la matrícula condicionada. La respuesta va a tardar 2-3 meses máximo, es lo que dice Marcos. El procedimiento es el siguiente: tú mandas tus papeles a la Universidad Politécnica, se evalúa tu titulación, o sea, tienes que ser arquitecto, por supuesto, se evalúa tu titulación, se evalúa que tú con tu titulación puedas acceder, y entonces en ese momento la Universidad Politécnica te admite o te rechaza un procedimiento administrativo. A partir de ahí entras, si eres admitido de la Universidad Politécnica, pasas a la Secretaría del Máster. En la Secretaría del Máster hay un comité de evaluación en el que está María José Pizarro y varios profesores más, donde se evalúa tu perfil ya curricular. O sea, se te pide un currículum gráfico, se te pide ya un currículum más específico, y es lo que se evalúa ya, aparte del tema académico que está previamente. Tú puedes contar. Sí, hay un formulario tipo que tenéis que rellenar en donde os ponen premios, becas, si habéis tenido algún tipo de experiencia docente, si habéis tenido experiencia profesional, y luego que adjuntéis una carta de motivación y un currículum gráfico. El currículum gráfico para nosotros es muy importante porque es el departamento de proyectos arquitectónicos. Entonces, digamos, se va a utilizar la herramienta de dibujo como investigación. Muchos de los cursos o de las líneas utilizan la herramienta de dibujo como investigación. Entonces, para nosotros sí que es importante, digamos, cómo montáis el currículum gráfico y lo que exponéis. O sea, no tenéis por qué tener una trayectoria profesional excelente, ni mucho menos. O sea, si tenéis trabajos de cursos que están bien y tenéis algo de experiencia, o sea, hemos tenido gente que muy joven que ha querido ingresar inmediatamente en el MPA, y teniendo un buen expediente no ha habido problemas. O sea, si vemos que normalmente, fíjate, cuando ha habido problemas es cuando hemos visto que a lo mejor no se daba el nivel para que siguieseis bien el nivel exigido por el máster. O sea, no, para que no tuvieseis dificultades de decir, he llegado hasta aquí y de repente no es un poco lo que quería. O sea, nos hemos encontrado con gente que de repente se equivocaba de máster y decía, es que a mí me interesa mucho la gestión inmobiliaria. Y entonces le decíamos, pero a ver, si quieres gestión inmobiliaria no te metas en un máster de proyectos arquitectónicos avanzados. Entonces le rechazábamos y le decíamos, mira, seguramente tú tienes que ir al máster, al MBA, ¿no? Que es de gestión inmobiliaria. O de repente había otra persona que, pues yo qué sé, que estaba muy interesado en temas urbanos y hay un máster de urbanismo. Te decíamos, replantéate porque esto es más específico para esto. Entonces, muchas veces lo que hacemos es no decir tú sí, tú no, porque sumas y dan unos puntos. No, es decir, a ver, con el perfil que montáis vosotros en vuestro currículum, con los datos que nos dais, si tenéis una formación para que disfrutéis un poco del máster y lo podéis aprovechar. En cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, si tú te matriculas del diplomado, luego aplicas al máster a partir de enero o febrero, antes del verano vas a saber ya si estás metido en el máster y si vas a poder realizarlo. Es decir, antes de empezar el propio diplomado tú lo sabrás, por si ya has aplicado en febrero, en marzo, abril, ya sabes. De hecho, puedes hacerlo más práctico aún. Febrero y marzo aplicas a esto, al máster, y en marzo, cuando te dicen sí, ok, te matriculas en el diplomado. Claro, Y ahí quizás la primera pregunta con mayor relevancia. ¿Tú has hecho alguna vez de parte? Lo de... No. En la escuela sí, en el departamento que yo recuerdo. No, el máster de proyectos no tiene. No, porque el máster lleva 17 de hecho, esto ha ocurrido porque se han empeñado este señor Juan Pablo y la señora María José Pizarro, porque tiene una cierta relación investigadora personal, y se empeñan a hacerlo. Es un proceso de más de 3 años, de muchísimos papeleos, de muchísimos conflictos, de hacer convenios generales, convenios específicos, hasta que eso se ha aterrizado. Luego ya ha entrado Pablo, que lo ha armado, nos ha ayudado a desarrollarlo, pero es un proceso súper largo y complejo que va ya por el 4.º año. O sea, estamos en el 4.º año, o sea, no es nada sencillo. Esto es un tema legal, completamente legal, entre dos entidades que están en 2 países diferentes, además, y por lo tanto, de hecho, los convenios no son firmados entre las escuelas, son firmados entre las universidades. De los rectores. Firman los 2 rectores, el de allá y el de acá. Por lo tanto, ese es el respaldo que tienen ustedes. Los créditos, cada una de las asignaturas con su nombre y con sus créditos están en un documento legal que respalda finalmente el desarrollo del diplomado.
Pero luego una comisión académica dentro del máster que es la que respalda esto y que es la que va a ratificar que estos créditos que se han impartido aquí se pueden reconocer, porque sin ese reconocimiento de la comisión el rectorado no va a reconocer nada. Entonces hay un respaldo académico, por eso los profesores del máster del MPA vienen aquí a impartir ese periodo intensivo de docencia en agosto o septiembre y luego se continúa online, para garantizar que lo que se imparte aquí se puede luego reconocer en febrero cuando veis a España. Ojo que el proceso del propio diplomado, que es un poco más laxo como el ingreso, igual tiene entrevista personal, entregas de portafolio y no es tanto para hacer un corte, sino para guiar a quienes entren efectivamente con el contexto de lo que están entrando. Así que tiene ese proceso. Así es. Una pequeña duda, creo que no se mencionó. El costo del máster allá en el proyecto post-diplomado. Tú lo teníamos, ¿cierto? No lo tengo. Pero alrededor de 3.000 euros. Sí, hay un pago que hay que hacer por crédito, pero eso en su momento cuando ya estén todos los valores cruzados se los hacemos llegar. Solo otra vez con la persona que se está grabando, si uno hace la sumatoria, porque en total de dinero termina siendo más barato que pagar el máster completo si no lo hice. Por lo que se está cobrando acá en Chile por el curso. Si tenés pasaporte europeo, te salen los créditos de allá te salen la mitad. Sí, Dato importante. eso es cierto. Sí, es económico, la verdad es que no tiene. Es que la Universidad Española tiene privada y pública, pero esta es pública, está subvencionada por el Estado. Entonces, tanto el grado como el máster de investigación es muy económico. Entonces, es cierto, si tenéis nacionalidad europea, puede ser italiana, francesa, alemana o española, o sea, la mitad de precio. Pero vamos, el coste, yo no me lo sé, no, mucho seguro se lo sabe mejor. Lo Que tiene planteen la duda formalmente cuando salga el proceso, Porque eso pone directamente que a UNA para que puedan no formar un contenido. que puede ser 4.000, 5.000 euros todo el máster. Con pasaporte chileno. Chileno. Sí, no, sí, hay contigo. A mí me salió 2.400. O sea, de hecho es más barato que un Máster acá. máster acá. Piensa que después el doctorado cuesta 400 euros el año, completo. No es cada mes, sino que completo. Es porque están subsidiados por el Estado, la universidad pública. Entonces, finalmente cuando te están seleccionando, entre comillas, están seleccionándote y te están becando a la vez. Para eso es una idea, el curso de grado más o menos, el grado de lo que vosotros cuesta como 1.500 euros en la pública y la primera se va a 15.000. Pues el máster es lo mismo, o sea, este máster en una universidad privada se podría ir a 30 o 40.000 euros, pero claro, cuesta como 10 veces menos por el... Sería 46.000. Sí, Yo quisiera decir una cosa pragmática, quizás no tan pragmática, pero parecido, que en el fondo también no son 2 años, es un año completo en el cual tú logras sacar el máster. Eso también implica cierta intensidad de trabajo personal más que del trabajo que tienes en el mismo máster, pero también convenientemente para nosotros, para los que fuéramos de Chile con este tipo de, estás 6 meses acá, ¿vale? Y solo 6 meses allá, que también alcanzas a tener un grado de inmersión importante como para también vivir en otra ciudad, en otro país, que yo creo que también es parte de esos golpes que son súper necesarios para descolocarte. Que subirte a una micro no es la misma manera que acá, que comprar el pan no es la misma manera que hacerlo acá. Eso también yo creo que a mitad de camino lo hace más benigno que de 1 año, 2 años, 5 años, que 5 años fuera. Y te permite también algo que es un poco rudo, que cuando te das 1 año y medio, 2 años, cuesta mucho volver a partir cuando vuelves. 5 o 6 meses la gente no te alcanza a echar de menos, pero 1 año y medio, 2 años,
desapareces literalmente y tienes que volver a aparecer a nivel profesional. Entonces eso tampoco es menor. O porque hay gente que se termina quedando allá o se va a otro lado, pero para los que volver a empezar de verdad es como muy de cero. Y a propósito de que se habló de lo avanzado, que claro, cuando tú dices esto no es un máster en inmobiliario, es un máster en proyecto arquitectónico avanzado. Aunque lo haya puesto por casualidad, cuando yo entendí que decía proyecto, que tenía el apellido arquitectónico, por primera vez me di cuenta que lo de proyecto era porque el proyecto abarca mucho más que lo que pudiese ser arquitectónico. De lo contrario, le sacaríamos lo arquitectónico. Y entender eso, que el proyecto es una herramienta con la cual uno puede ampliar el registro desde donde uno puede operar, eso a mí fue uno de los primeros golpes. Yo entendía, mi práctica antes de ir allá era esta, y de todo esto que yo hacía en práctica yo entendía que esto era arquitectura, y todo esto otro no era arquitectura. Y cuando vuelvo, en realidad entendí desde ahí hasta acá que era mucho más amplio, quizás por muchos lados, y que todo esto que yo no creía que era práctica arquitectónica también lo era, solamente que yo no lo había revisado. Y lo de avanzado tiene que ver con esto de que una vez que me posiciono, que oriento, en el fondo es mirar un poco más allá. No puedes mirar un poco más allá si antes no arma ese campo teórico desde el cual yo creo que por eso vuelve a ser de nuevo nebuloso eso, práctica teórica y teoría práctica. En el fondo ambas necesitan sí o sí de un campo teórico importante para poder tener una posición, que finalmente lo que uno va como fomentando acá. Ahora cuando yo vi la presentación y el spoiler de presentación de mañana y un poco de lo de la tesis, evidentemente parte con la tesis pero termina con la práctica profesional de Luciano, y creo que eso tiene muy interesante, como el deconstruir primero para construir después tu práctica. Una práctica que se vuelve avanzada después que es como el apellido que se le pone. Y hay algo también de que los que lo hicimos con un cierto recorrido previo, tanto profesional como docente y demás, por ahí llegamos al máster con una idea de lo que es la investigación y lo que es la docencia, que durante el máster se actualiza, no solo se actualiza, sino que se focaliza, ¿no? Y eso a su vez te permite como hasta redefinir o resignificar tu propia práctica profesional. Entonces, digamos, te encontrás inmediatamente viendo las cosas que solías ver de determinada manera desde un lugar muchísimo más agudo, más preciso, más calibrado. Y después otra ventaja práctica que quería mencionar es que en el caso de ustedes estarían llegando a Madrid a contraturno, estarían llegando a Madrid a mitad de año, con lo cual van a tener un gran beneficio, que es que no les va a costar tanto conseguir hospedaje. Y van a llegar al calorcito, no al frío. No es menor. Eso, sí. No sé si tienen más dudas, consultas, pero nada, está Pablo, nuestro representante, nuestra cara visible y todo eso, esos datos que podemos entregar, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Gracias Oscar, gracias María José, muchísimas gracias Luciano.